Muy buenas tardes a todos. Con todo el gusto y con todo el amor de Cristo Jesús, comparto con ustedes este nuevo estudio el día de hoy de nuestra nueva serie Seminario Integral del Espíritu Santo. 7 cosas que debes saber del Espíritu Santo. En Shabbat, seminarios bíblicos para estudiar profundo la palabra de Dios. Con nuestro tema del día de hoy, el bautismo en el Espíritu Santo, o también el derramamiento del Espíritu Santo. Porque quiero que sepan, mis hermanos, que en primer lugar debemos entender que recibimos al Espíritu Santo en nuestra vida cuando nosotros entregamos nuestra vida al Señor Jesucristo. Y Él nos da el Espíritu Santo para que esté con nosotros todos los días. Pero hay otro evento importante en la vida del creyente, cuando anhelamos, cuando seguimos buscando crecer en Dios, cuando tomamos la decisión de servirle a Él, de ser sus siervos y de hablar de su palabra, etc. El Señor nos da un derramamiento del Espíritu Santo que se llama, por la palabra de Dios, se conoce como el bautismo del Espíritu Santo. Y por lo tanto vamos a tocar este tema en fundamento bíblico. Al mismo tiempo también por la experiencia propia, la experiencia personal que yo mismo he tenido de mi relación con el Señor Jesucristo. Por eso es que es importantísimo entender este tema del día de hoy, el tema número 3 de las 7 cosas que debemos saber del Espíritu Santo. Este tema número 3, el bautismo en el Espíritu Santo. Preparémonos para recibir el conocimiento de esta palabra y de esa enseñanza en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Para entrar en materia, hablando respecto del bautismo en el Espíritu Santo, el bautismo de poder, es necesario entrar en materia profundamente lo que significa la palabra bautismo y lo que significa ser bautizado. En primer lugar, la palabra bautismo significa ser sumergido en algo. Por lo tanto, cuando se habla de ser bautizado, significa haber sido sumergido en algo, y ese algo es lo que vamos a precisar. Durante el Antiguo Testamento no se había hablado nunca de la palabra bautismo y ser bautizado, lo cual sí fue tratado desde que apareció Juan el Bautista bautizando al pueblo hebreo, llamándolos al arrepentimiento. Pero además, el Nuevo Testamento nos revela cómo sí existió el bautismo en la antigüedad, en el pueblo hebreo, el pueblo primitivo. Es decir, ¿qué antecedente existe del bautismo en el Antiguo Testamento? Y esto nos lo dice 1 Corintios capítulo 10, en los versos 1 y 2. Dice: porque no quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron por el mar, y en Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar. O sea que todo el pueblo hebreo fue sumergido de alguna manera en el mar, aunque pasaron en seco, pero como revela la palabra de Dios, se separaron como muros altos las aguas del mar, y pasaron por en medio de él, por medio del mar. Pasaron todo el pueblo para ser libres, para ser salvados de la mano de esclavitud de Egipto. O sea que de alguna manera fueron salvados de la esclavitud al haber sido sumergidos a través del mar y pasar en seco para el otro lado del Mar Rojo. Esta es una forma de bautismo con el cual fueron salvados todo el pueblo de Dios. Y esta misma palabra de 1 Corintios 10 nos revela cómo a través de la nube fueron sumergidos a la sombra de la nube para salvación
en el desierto para ser salvados de haber muerto en el arduo calor del desierto. Es decir, fueron sumergidos a la sombra de la nube. Esta es agua también, la cual sirvió como sombra para todos ellos. Esto es revelador porque es un tipo de bautismo en el cual fueron sumergidos tanto en el área del mar, así como fueron sumergidos a la sombra de una nube para salvación. El Antiguo Testamento también nos revela cómo al momento de haber sido establecido el tabernáculo bajo la instrucción precisa y detallada de Dios por medio de Moisés, hicieron y formaron todo el ritual levítico, donde existía el lavacro o el lavatorio, que no era otra cosa sino una pila hecha de un metal de bronce, en el cual los sacerdotes debían lavarse para ser limpios antes de entrar al tabernáculo de reunión, tal como dice en el libro de Éxodo capítulo 30 versículos 17 al 21, diciendo: y el Señor habló a Moisés diciendo: harás también una pila de bronce con su base de bronce para el lavatorio, y la colocarás entre la tienda de reunión y el altar, y pondrás agua en ella, y con ella se lavarán las manos y los pies Aarón y sus hijos. Y sigue diciendo: al entrar en la tienda de reunión se lavarán con agua para que no mueran. También cuando se acerquen al altar a ministrar para quemar una ofrenda encendida al Señor. Y se lavarán las manos y los pies para que no mueran. Y será estatuto perpetuo para ellos, para Aarón y su descendencia por todas sus generaciones. Este mandato, esta instrucción era tan importante para que fueran limpiados antes de entrar al lugar santo, antes de entrar a ministrar, y ser limpiados para que no murieran, porque si no cumplían ese mandamiento, irremisiblemente cualquier sacerdote podría morir por no cumplir este mandato de Dios en el lavatorio. Esta, por lo tanto, fue una forma de bautismo también, la limpieza previa a la administración del sacerdocio. El otro antecedente tan importante para entrar en materia del bautismo del Espíritu Santo es revisar la doctrina de los bautismos, que es parte del fundamento de la doctrina de Cristo referida en el libro de Hebreos capítulo 6. Dios ha establecido figuras representativas o representaciones de su plan divino de redención. Tal es el caso del Pesaj, que es la cena de Pascua, en la que en la anunciación que hizo Moisés para dar instrucción al pueblo judío en Egipto, que todo primogénito moriría, pero los suyos debieran sacrificar un cordero, con cuya sangre serían salvados de la ira de Dios. Esto no es otra cosa sino la representación del plan de salvación que vendría a nosotros en el nuevo pacto. Esta pues fue una figura representativa del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De ese modo, Dios estableció la representación del bautismo en agua también, conocido bíblicamente como el bautismo de Juan, es decir, haber sido sumergidos en agua, que no es otra cosa que el ministerio que estuvo cumpliendo Juan el Bautista. El bautismo, que nunca antes se había presentado en la doctrina bíblica, ahora venía a mostrar una nueva cara en el plan divino. Como decíamos antes, bautismo viene del vocablo griego baptism, que significa ser sumergido,
Y este significado no es privativo de ser sumergido en agua precisamente, sino simplemente ser sumergido. Luego entonces el bautismo en agua es una representación del verdadero bautismo, el más importante, el que salva. ¿Cómo está esto? Hebreos 6:2 dice que en este pasaje del fundamento de la doctrina de Cristo, declara claramente de la doctrina de los bautismos en plural, porque habla de la representación y habla de lo verdadero. El bautismo físico en agua no salva, pero el verdadero bautismo, el bautismo espiritual, sí es para salvación, porque en este bautismo el Espíritu Santo nos sumerge dentro de la iglesia de Cristo. Y aquí entonces ya se trata de pertenencia, se trata de identidad, se trata de un nuevo nacimiento, se trata de conocer al Dios vivo, que aunque parezca imposible, transforma a las personas de una vida de oscuridad a una vida en la luz admirable de Cristo. Y esto hace que nos quede claro si el bautismo es para salvación o no es para salvación. También nos debe quedar claro cómo fue que en el día del Pentecostés fueron bautizados como 3,000 hombres, puesto que fueron bautizados espiritualmente, sin que los ministros, es decir, los discípulos o los apóstoles, los hayan llevado a algún estanque para sumergirlos en agua, sino que en verdad el Espíritu Santo tomó a todos los que se congregaron el día del Pentecostés y los sumergió al seno de la iglesia naciente. Los sumergió al cuerpo espiritual de Cristo, que era la iglesia que ese día estaba naciendo. Y de ese modo es como el libro de Hechos de los Apóstoles da testimonio de cómo nació la iglesia a partir de ese momento, habiendo sido bautizados, es decir, sumergidos todos a un cuerpo, al seno de la iglesia, para formar la iglesia naciente, la iglesia primitiva del Nuevo Testamento. Entonces, para entender este concepto, para entender este contexto de la palabra de Dios, se habla del bautismo, de ser sumergido en agua, lo cual es figura del bautismo espiritual, donde las personas somos sumergidos al cuerpo de la iglesia, somos sumergidos a una congregación espiritual, a una iglesia sin paredes, sin edificio, sino que es el cuerpo de Cristo en forma universal, en todo el mundo, quienes formamos parte de la iglesia del Señor Jesucristo, donde quien nos sumerge en este bautismo espiritual es el Espíritu Santo, el cual es para salvación, donde Dios nos da el don, el regalo de la fe en Dios por gracia, sin merecerlo. Y en este bautismo espiritual, que no es otra cosa sino que una experiencia sobrenatural, donde las personas somos transformados por el poder de Dios y nuestra vida nunca vuelve a ser la misma. Entonces, resumiendo, tenemos número 1, el bautismo de Juan, que es el bautismo en agua, donde somos sumergidos en las aguas por un ministro de la iglesia, dando testimonio público de nuestra fe en el Señor Jesucristo. Y número 2, por otro lado, tenemos el bautismo espiritual, donde somos sumergidos al seno de la iglesia, y quien nos bautiza es el Espíritu Santo, según dice 1 Corintios capítulo 12, verso 13, que por un mismo Espíritu fuimos bautizados en un cuerpo. Dice quien nos dio de beber de un mismo Espíritu. Por eso se dice que al nacer de nuevo, cuando nuestro espíritu que estaba muerto nace de nuevo, recibimos
al Espíritu Santo para clamar Abba, Padre. Dicho lo anterior, entonces vamos al punto número 3, que es el bautismo en el Espíritu Santo, el bautismo de poder. Es el bautismo que declaró Juan el Bautista en el libro de Lucas, capítulo 3, verso 16. El bautismo que prometió el Señor también en Hechos, capítulo 1, verso 8. Y que recibieron los discípulos el día de Pentecostés. Ese bautismo que hizo que hablaran en otras lenguas y se derramara el poder de Dios en las vidas de ellos, por el cual Pedro, quien antes había negado al Señor, ahora en el poder de Dios, predicó con tanto elocuencia y denuedo que se bautizaron como 3,000 en ese mismo día. Y esa elocuencia y esa claridad no venía del poder humano, ni de la sabiduría de Pedro, sino del mismo poder de Dios que levantó de los muertos al Señor. Ese mismo poder es el que le dio valor a Pedro, que se levantó para predicar con tanto poder que pudieron escuchar tantas personas y ser convencidos para ser bautizados al seno de la iglesia. En este bautismo que es el Espíritu Santo en nosotros, por el cual recibimos el poder de Dios para el ministerio. Este último bautismo nos lo da también Dios, y a veces por sí mismo, a veces también utiliza a un ministro para imponer manos. Y este bautismo es el que da poder y unción para poder hablar con elocuencia la misma palabra de Dios. Y es por medio de la administración que se ejercen las señales y prodigios milagrosos de parte del Señor, con el propósito de extender el reino de Dios. Y de ese mismo poder les había hablado el Señor Jesucristo, como les comentó en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es decir, el poder vendría como consecuencia de haber recibido el bautismo en el Espíritu Santo para poder ser testigos. Es más, en el idioma original, en lugar de testigos, para poder ser mártires en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es decir, sin el poder del Espíritu Santo era imposible resistir las pruebas de la fe, porque como testigos del Señor iban a ser probados todos y cada uno de los ministros del Señor. Por eso es que les había dicho según Hechos 1:5, bueno, desde el verso 4, donde estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces era necesario no moverse, era necesario no hacer nada todavía, hasta que hayan sido bautizados con el Espíritu Santo de poder, con el Espíritu Santo para resistir, con el Espíritu Santo para hablar con denuedo, con el Espíritu Santo para poder dar señales y prodigios, tal como había dicho el Señor en Marcos 16:17. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Por todo eso era necesario, conforme dice Marcos 24:49, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre,
sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y de esta manera narra el capítulo 2 del libro de los Hechos. Desde el versículo 1 dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Por otro lado, dice en el siguiente verso: moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar, cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Es decir, Dios les mostró una evidencia a todos de que al momento de ser bautizados con el Espíritu Santo, ser bautizados en el bautismo de poder, tenían una capacidad sobrenatural, no humana, de poder hablar en otras lenguas, dice la misma palabra, según el Espíritu Santo les daba que hablasen. Hay esa evidencia sobrenatural que no es una capacidad humana de hablar de otras lenguas o que hayan aprendido o estudiado otro idioma como lo hacemos tantas personas en todo el curso de la historia, sino que se trata de un asunto completamente sobrenatural o supernatural, en el cual hay una capacidad inminente y evidente de hablar otra lengua fuera de la capacidad humana. Eso de hablar otras lenguas es un misterio que debemos entender que proviene de forma totalmente sobrenatural, donde el Señor nos enseña en su misma palabra, como lo dice en 1 Corintios capítulo 13, verso 1, que existen lenguas humanas y lenguas angélicas. Es decir, existen lenguas humanas, como en el caso del libro de los Hechos capítulo 2, donde les escuchaban hablar en otros idiomas que no dominaban los apóstoles y los discípulos, sino que hablaban en otros idiomas que podían entender las personas que había de otras naciones allí en Jerusalén en ese hecho de Pentecostés. Pero a su vez, conforme esta palabra de 1 de Corintios 13, existen otra clase de lenguas que no son humanas, sino que son lenguas angélicas, lenguas que son entendidas en el terreno espiritual del reino de los cielos. Esa misma evidencia la podemos ver en Hechos capítulo 10, desde el verso 44, donde dice que mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Aquí vemos la evidencia de que al momento de ser bautizados hablaban en lenguas. Dice: y entonces respondió Pedro: ¿puede acaso algo impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre
del Señor Jesús. De ese modo vemos que primero fueron bautizados con el bautismo de poder en el Espíritu Santo y después Pedro ordenó bautizarlos en agua. O sea que para Dios no existe ningún impedimento, ninguna condición más que un corazón dispuesto, más que el hecho de pertenecer a la iglesia para que Dios en su perfecta voluntad, sin haberles impuesto manos, hayan recibido el bautismo en el Espíritu Santo. En eso consiste el magnífico poder de Dios. En cuanto al propósito del bautismo en el Espíritu Santo, ¿en qué nos beneficia en lo personal? ¿Para qué va a ser útil? Es importante también analizar ese aspecto. El profeta Joel había anticipado este derramamiento del Espíritu Santo. En el libro de Joel, capítulo 2, verso 28, dice: «Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días». Cuando ha venido el derramamiento o el bautismo del Espíritu Santo en nuestra vida, la palabra de Dios nos muestra una evidencia o una señal, que es el don de hablar en lenguas. Donde dice la palabra de Dios, hay dos tipos de lenguas: lenguas humanas y lenguas angélicas. Y esta capacidad es dada por el Espíritu Santo. Con esto quiero decir que cualquier persona podría tratar de imitar lo que es hablar en lenguas, pero en realidad, cuando viene del Espíritu Santo, esto no hay forma de poderlo imitar exactamente como el Espíritu, dice la palabra de Dios, les daba que hablasen a los discípulos. Dice, según el Espíritu les daba que hablasen. En el libro de Hechos, capítulo 2, verso 4. Lo mismo también nos muestra en Hechos 10, 44, cuando Pedro les estaba dando un discurso, les estaba dando una enseñanza, y automáticamente vino el derramamiento del Espíritu Santo sobre todos los que estaban escuchando y comenzaron a hablar en otras lenguas. Según dice también 1 Corintios capítulo 13, verso 1, donde nos muestra que existen lenguas humanas y lenguas angélicas. La misma palabra de Dios habla que esta es una señal para los incrédulos. Según 1 Corintios capítulo 14, verso 21 y 22. Pues como dice el libro de Isaías, el profeta Isaías en el capítulo 28, verso 11, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo. Esta, como dice la palabra del Señor, es una evidencia, una señal para los incrédulos, en las que una persona puede hablar en lenguas para hacer oración a Dios directamente, porque se edifica la persona que habla en lenguas para orar al Señor, es decir, por medio de la cual inclusive se pueden hacer inclusive estas confesiones íntimas para con Dios, confesiones tan personales que las demás personas no necesitan escuchar. Por otro lado, las lenguas también son utilizadas para dar profecía, pero para este caso, cuando se habla al hombre por medio de lenguas, forzosamente debe existir la interpretación, ya sea que la misma persona que da una profecía en lenguas debe también recibir la interpretación para decirla en nuestro idioma audible y entendible para las demás personas que reciben la profecía. De lo contrario, queda completamente anulado, queda completamente inexistente tal o cual profecía. Entonces, como decíamos, esta es una primera señal del derramamiento o del bautismo en el Espíritu Santo. ¿Pero con qué propósito? Número 1, con el principal, el más importante propósito, que es magnificar al Señor. Así como muestra el libro de los Hechos en el capítulo 2, verso 4,
o 10:44 también, o Hechos 19:17, donde las personas que recibieron el derramamiento o el bautismo en el Espíritu Santo, lo primero que estaban haciendo era magnificar el nombre del Señor. Dice la palabra, la misma palabra de Dios, que nadie llama a Dios, al Señor Jesús, Señor, si no es por el Espíritu Santo. Ni nadie se considera a sí mismo hijo de Dios si no es por el Espíritu Santo. Así es que el primer punto, el primer propósito es magnificar a Dios, reconocer al Señor Jesús como Señor y Salvador, plenamente convencidos por medio de este bautismo del Espíritu Santo. El segundo propósito de recibir el bautismo del Espíritu Santo es para obtener el poder de Dios para ejercer los ministerios por medio de señales, prodigios, por medio de el denuedo de la palabra de Dios, por medio de predicar fluidamente la palabra del Señor, tal como lo muestra el Señor en su palabra en todo el libro de Hechos prácticamente, pero específicamente en Hechos 2:14 o en Hechos el capítulo 3, cómo se podía ver el poder de Dios en los discípulos al momento de impartir la enseñanza del Señor, o el libro de Hechos capítulo 5. Entonces el primer propósito, el más importante, fue magnificar al Señor. El número 2, el poder para ejercer los ministerios. Y el número 3, para permanecer en la fe, como dice el libro de Hechos capítulo 2 versos 46 o Hechos 9:31. Permanecer en la fe significa que el Espíritu Santo nos da el poder para permanecer a pesar de las circunstancias adversas en las que podamos enfrentar en nuestra vida cristiana, a pesar de las dificultades o de las pruebas o del martirio que pueda haber en algunas ocasiones. Así como en el caso de la iglesia primitiva, que eran encarcelados, eran perseguidos, eran martirizados o eran castigados por declarar la fe en el Señor Jesucristo. Entonces el Espíritu Santo les daba el poder para permanecer en la fe de la iglesia, en la fe del Señor Jesucristo, en la fe de la doctrina y de la enseñanza de la palabra de Dios. Por todo eso es tan importante que nosotros le roguemos a Dios tener el bautismo en el Espíritu Santo. Le roguemos a Dios para permanecer en Él, para magnificarlo en espíritu y en verdad, para adorarlo, para servirle y para ejercer nuestro ministerio. Y realmente todos los que estamos en Cristo podemos aceptar que tenemos un ministerio, porque la palabra del Señor misma nos dice que todos tenemos el ministerio de la reconciliación para reconciliar al mundo con Dios. Es decir, todos tenemos este ministerio, cuando menos ese ministerio, para salir allá al mundo y hablarles a las personas que no conocen de las cosas de Dios, y por medio del poder del Espíritu Santo hablar y compartir nuestro testimonio de conversión, compartir las cosas que ha hecho Dios en nuestra vida, magnificando a Dios y dándole a conocer a las personas lo que pueden esperar en el hecho de conocer a nuestro Dios y Salvador. Por todo esto, mis hermanos y hermanas, es importantísimo que sigamos esta enseñanza tal como la hemos manifestado aquí en este estudio. En Shabbat, seminarios bíblicos para estudiar profundo la palabra de Dios. Por medio de esto damos por terminado el tema del día de hoy, pero a la vez estamos invitándoles para que la próxima semana veamos el tema número 4 de esta serie, Seminario Integral del Espíritu Santo. 7 cosas que debes saber del Espíritu Santo.
La próxima semana, con el gran favor de Dios, tendremos el tema número 4, el fruto del Espíritu Santo. Ahí vamos a conocer cosas tan importantes que nos enseña la palabra de Dios y que evitemos la confusión, porque el Espíritu Santo no se trata de una éxtasis espiritual o un éxtasis emocional, ni se trata de convulsiones, ni mucho menos, sino que se trata de mostrar al mundo el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida, que es lo que produce el Espíritu Santo en nosotros. Con todo esto damos muchas gracias a Dios y muchas gracias a ustedes por poner atención a este tema. Y recuerden estar conectados con el gran favor de Dios el siguiente sábado a las 5 de la tarde en Shabbat Seminarios Bíblicos para estudiar profundo la palabra de Dios. Con esto no resta más que decirles gracias. Muchas gracias por estar atentos a estos temas y poner en práctica lo que es la enseñanza que tenemos preparada en Shabbat Seminarios Bíblicos para estudiar profundo la palabra de Dios. Dios los bendiga abundantemente en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.